Andamos por lado. El limpio no lo puse caliente, échate pa'l lado. Todo ahorita en caso, presidente, el party explotado, yo. Tú pica a mi lado, yo. Dale mami, muévelo así. Hola, ¿qué tal, querida audiencia? Bienvenidos a su programa Breakaway, el programa donde hablamos sobre temas polémicos, temas actuales, temas que nos incumben a todos. Y bueno, el día de hoy pues no es la excepción. Hoy vamos a hablar de lo que es un tema que está sonando mucho. Desde la semana pasada ha estado sonando bastante, que muchas personas tienden a confundirlo con que ya es, pues ya es legal, que ya es la ley. Y pues justamente al hablar de esto, pues saben que nos referimos a lo que es la legalización de la marihuana, la cual, pues bueno, ha tenido durante gran parte de la historia, ha tenido su peso, su tabú. Hay pues muchos estudios y se siguen haciendo muchos estudios para saber realmente si tiene un efecto negativo, positivo. Hay quienes la defienden, hay quienes pues, están totalmente en contra. Entonces, pues el día de hoy vamos a tocar un poquito este tipo de posiciones, de puntos de vista. Y pues bueno, vamos a empezar hablando de lo que es pues el apartado legal, ¿no? Entonces pues vamos a comenzar hablando aquí con Javier sobre lo que es pues el aspecto legal, ¿no? Bueno, hola amigos, me presento nuevamente, mi nombre es Javier Zúñiga, les voy a estar ayudando con todo lo económico administrativo que pueda regir lo que es este tema. Y para empezar, pues me gusta tocar el punto, ¿no? Como tal, la legalización de la marihuana existe, ya está, ¿no? Y tenemos antecedentes históricos que pueden rectificar esta postura, pero lo que hoy en día se está hablando, lo que hoy en día empieza a ser esta controversia en la sociedad es sobre la legalización del consumo o esa libertad de consumo, ¿me explico? ¿A qué viene esto, no? Finalmente, uno ya puede consumir la marihuana o la cannabis, mejor dicho, para poder, pues por ejemplo, en usos médicos, ¿no? En usos lúdicos o recreativos, pero se ve muy limitado el consumo, o todavía no existe una regulación amplia de acuerdo al tema, y es a lo que vamos. Ahorita existe que ya está en presala para aprobación la marihuana, ¿no? El consumo de marihuana. Entonces ya nada más lo que queda por hacer es decir, pues bueno, es esta cantidad, lo puedes hacer en tal lugar, el designio de lugares de consumo, la cantidad y pues finalmente la distribución del mismo. Para eso pues finalmente tenemos pues todo un mundo detrás del consumo de cannabis, pues porque refieren en muchos ámbitos, ¿no? En la parte jurídica, en la parte de administración pública, ¿no? Cómo las leyes se van a regir, cómo lo vamos a controlar, desde la parte igual de salud, COFEPRIS, la Secretaría de Salud prácticamente intervienen dentro de la ley de consumo de cannabis y pues bueno, ese es el meollo del asunto, ¿no? Prácticamente la legislación sobre el consumo que ya existe. Bueno, para poder seguir bajo la línea y el esquema, a mí sí me gustaría darle la palabra al área de salud y que nos hable un poquito sobre lo favorable o los contras que existe dentro del consumo, en específico recreativo, del cannabis. Bueno, mi nombre es Emanuel Zúñiga, yo soy médico general y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los aspectos neurofisiológicos de la marihuana, cómo influye, cómo se mueve y bueno, vamos a abordarlo de una manera lo más entendible posible, ¿no? Sí, va todo basado en la última evidencia científica y en quién regula esta situación. Entonces, aquí valdría la pena aclarar y entender cómo funciona la marihuana, qué es lo que hace, por qué lo hace y los posibles usos que se le han dado a lo largo del contexto. Entonces todo el mundo sabemos que o tienen el entendido que la marihuana sirve para las crisis convulsivas, que la marihuana sirve para el dolor, sirve para la ansiedad y llega a fungir como algún tratamiento alternativo para el insomnio o bien para algunos tipos de problemas neurológicos ajenos a las crisis convulsivas, como serían las que se caracterizan por mioclonus o
clonus generalizado, que es un movimiento anormal o una contracción anormal por algún daño neurológico. Entonces, respecto a esta situación, lo que hay que saber es, y lo más conocido y lo más sonado, es que la marihuana tiene endocannabinoides, THC y CBD. Entonces, todos estos tipos de fitocannabinoides que se encuentran en la marihuana, que hay descritos más de 100 en la literatura, tienen una interacción muy similar que en un receptor neuronal central que se llama receptor cannabinoide, que actúa a través de segundo mensajero, que es un segundo mensajero. Quiere decir que llega a la célula, toca la puerta y atrás de la puerta activa a alguien o algo que genera una respuesta de segunda intención para que esa célula modifique su producción, y tiene más que ver con la producción de neurotransmisores, como lo es la serotonina, como es la dopamina, como es la adrenalina y la noradrenalina. Y entonces esto, todo el cerebro se trata de química, ¿no? Todo el cerebro funciona contrario a lo que creemos con electricidad, son químicos. Entonces la memoria son respuestas químicas específicas, las acciones y las decisiones se basan en respuestas químicas específicas mediadas por estos neurotransmisores. Que hay que entender que una vez que este cannabinoide llega, toca la puerta en el receptor y se abre, la liberación de estos neurotransmisores se va a alterar y vamos a obtener un efecto. En este caso, uno de los más comunes son alteraciones a nivel cognitivo, a nivel funcional, a nivel de receptores dolorosos y de vías de conducción. ¿Qué quiere decir? Vamos a saturar tanto esa neurona que va a ralentizar su función. Y esa ralentización de su función y de la disminución electroquímica es la base de que creamos o de que hayamos demostrado en ciertos estudios la disminución, ¿no?, de crisis convulsivas, en especial en algunos trastornos específicos como lo sería el Lennox-Gastaut, que es un tipo de crisis convulsiva refractaria, que quiere decir que es resistente a tratamiento. Lo segundo que hay que entender es que estos receptores no son específicos, tienen efectos secundarios, entonces se va a ver alterada nuestra área o nuestra capacidad para aprender, nuestra área funcional y motriz, nuestra área de raciocinio. ¿Por qué? Porque realmente estamos alterando la química natural del cerebro. Entonces vamos a tener cambios de actitud y eso explica muchas cosas, como que aumento de la liberación de dopamina, aumento en la liberación de serotonina, nos van a condicionar una sensación de euforia o felicidad, de activación. Entonces pudiéramos llegar a conocer esos efectos clásicos de la marihuana, como sería una risa incontrolable, sensación de euforia, felicidad, sudoración, ansiedad. Bueno, es que el hambre tiene una función diferente. ¿Por qué? Porque estamos hablando únicamente ahorita a nivel neurológico, pero como dijimos es general. Entonces neuronas tenemos en todos lados. Si tú activas una red neuronal, la red neuronal gastrointestinal se conoce como el segundo cerebro por la cantidad de neuronas que tenemos. Y por eso sentimos cuando que hicimos un coraje, que me duele el estómago, que me siento deprimido, me rompieron el corazón y siento como si tuviera un hoyo de repente, ¿no? O de ahí que el estrés y la ansiedad muchas emociones se tengan manifiestan efectos en la panza gastrointestinales. Entonces el efecto obvio sugerido, si tenemos un efecto neuronal, es que el sistema gastrointestinal tenga cambios, ¿no? Y ahí jugamos con dos hormonas, lo que es la grelina y la leptina, que son las hormonas de la saciedad y del hambre. Entonces regularmente estamos hablando de un estado proestimulante, vamos a tener hambre, pero también puede tener el efecto antagónico, llegar tanto a esa estimulación que se bloquea y producir anorexia o hiporexia, que es que no da hambre o que dan ganas de comer muy poquito porque no hay realmente un estímulo que nos incite, ¿no? Entonces, pues hay muchos estudios que hablan acerca de los cannabinoides, del THC y del CBD propiamente,
como tratamiento alternativo de última línea o no de primera línea para crisis convulsivas o problemas refractarios, precisamente por esta situación, porque lo que hacen es disminuir muy grandes rasgos, disminuir la actividad neuronal que generan esos focos epilépticos o convulsivos. Otros usos lúdicos, ¿no? Hablamos de sensaciones, buscar la felicidad, buscar euforia, buscar la diversión, pasar un rato, etcétera, tienen que ver mucho con esto y mucho con el tipo de consumismo. ¿Por qué? Los extractos de THC y de CBD son extractos específicos de 3 tipos de cannabinoides que van dirigidos a receptores específicos y que sabemos cómo funcionan y que tenemos mayor conocimiento. Y el uso lúdico es pues prácticamente la planta con los más de 100 cannabinoides conocidos, pero con una respuesta inespecífica. O sea, podemos rastrear 3 o 4 y suponer una respuesta, pero el resto es un mecanismo que no está bien dilucidado y que puede tener diferentes alteraciones y que puede tener diferentes respuestas, tanto metabólicas como neurológicas, en cada persona. Entonces, de aquí que los efectos de la marihuana sean tan variados, a pesar de que sea la misma cantidad, de que sea la misma persona, en momentos diferentes, o que sea la misma calidad, el día de ayer, el día de hoy, el día de mañana, en el mismo grupo de personas. Entonces, el estado emocional, la utilización concomitante de medicamentos, el uso concomitante con alcohol, el tipo de comida que se consume, el tipo de actividad física que se lleva, y en especial prácticamente cualquier situación que afecte la producción de neurotransmisores va a tener una repercusión en cómo se ve y en cómo se afecta. De ahí que el uso de la marihuana no sea, hablando de las crisis convulsivas, no sea único, pues, o sea, no es nada más utilizo cannabinoides, utilizo cannabinoides más una dieta específica, más una actividad de ejercicio específica, más un ciclo de sueño-vigía aparentemente específico. O sea, no hay que darle la solución completa es porque correcto. estoy fumando, Ajá. es porque ya me bajó. Es correcto, así es. Entonces, y es exactamente lo mismo. Las vías del dolor tienen que ver mucho con situaciones de estrés metabólico, con situaciones proinflamatorias, y las situaciones proinflamatorias pueden venir desde la comida, desde una afección emocional, desde el estrés, desde una mala higiene de sueño, etcétera, ¿no? El consumo de azúcares, el consumo de estimulantes. Entonces, a mayor excitabilidad, mayor actividad neuronal, menor regulación y mayores cambios. Entonces, eso es en general, sea con las personas que padecen crisis convulsivas, con las personas que lo hagan por actividad lúdica, ¿no? O sea, por eso es como que se encuentra la gran diferencia en que a mí me puede pegar muy cañón la misma. Sí, y como el alcohol genera tolerancia, ¿por qué? Porque el proceso de síntesis hepático, entre más sano esté tu hígado, más rápido se metaboliza. ¿Qué quiere decir? Más rápido vas a llegar al efecto deseado, más rápido vas a sufrir las consecuencias indeseables y más rápido lo vas a eliminar, que se conoce como hígado de deportista, por así decirlo. Que si así lo conocen, la mayoría de los deportistas de alto rendimiento se embriagan muy rápido, pero se recuperan muy rápido, ¿no? Y todos los demás generamos cierta tolerancia a las sustancias que consumimos. Obviamente, entre más enfermo esté un hígado, más lento va a metabolizar las sustancias, más resistencia genera, ¿no? Y la misma resistencia neurológica y los mismos receptores que se multiplican. Entonces necesitas mayor cantidad para alcanzar el mismo efecto. Entonces estamos hablando que es multifactorial, lo que pues provoca Así es. que reacciones de cierta manera a tu cuerpo. Sí, ¿no? No podemos hablar de efectos lúdicos específicos, ni de una regulación o una conducta esperada, ni tampoco desde el lado farmacéutico. ¿Por qué? Porque es en efecto multifactorial y depende de otras circunstancias, tanto endogenéticas como exogenéticas, entonces, o epigenéticas. Entonces, depende del entorno, depende de la persona y depende de la dosis. Entonces, Tan sencillo como es. Hablar solamente por el hecho como de el uso médico, solo sí porque sí, es incorrecto. Así es correcto. De hecho,
el uso médico aprobado es concomitante. La gran mayoría de las personas que utiliza cannabinoides o THC para la terapia por cualquier síndrome proconvulsivante tiene una dosificación muy específica y tiene una vigilancia muy estricta de ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque tanto el THC como el CBD disminuye la biodisponibilidad de los fármacos anticonvulsivantes. Entonces podría potenciar un efecto contrario. ¿Qué quiere decir? Lejos de ayudarme, Está perjudicando. te pudiera perjudicar y te pudiera ser propenso a generar más crisis convulsivas. Entonces, la marihuana no es la solución para todos y la marihuana no es una solución activa que se esté desarrollando y que se esté buscando de primera intención como fármaco anticonvulsivante. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las veces la fisiopatología que precede a los ataques o crisis convulsivas no está bien dilucidado, no sabemos cómo funciona y no podemos dosificar. ¿Por qué? Porque simplemente la lesión que tiene puede ser el gatillo detonante, ¿no? Entonces muchos estudios te dicen, ok, sirven el 60% de los pacientes con este síndrome y con este síndrome. Pero el otro 40% restante no tienen un efecto benéfico marcado. Pero de ese 40%, el 30%, o sea, digamos, del 100%, de ese 30%, puede ser propenso a que lejos de que controle el síndrome, lo incremente. Entonces, no, estamos en un vacío muy interesante. ¿Por qué? Y sí debería ser un producto de concientización médica y muy bien descrito quién sí podría prescribirlo y quién no. Y sobre todo el mecanismo de cómo se administra. Hablamos que sería como, por ejemplo, muchos medicamentos como el clonazepam. Controlado, así es, tendría que ser controlado para quien lo usa o para quien lo tiene que utilizar para su consumo. Y quien lo prescribe. O sea, no cualquier médico podría decirte, yo te recomiendo. Podría decirlo porque en teoría tiene las bases fundamentales, ¿me explico? Pero es un volado, ¿no? Es confiar muy ciegamente. Es decir, vemos recetas con ceftriaxona y dexametasona por casi cualquier tipo de médico, ¿no? Entonces podría suceder exactamente lo mismo. Te recomiendo la marihuana, por ejemplo el clonazepam o las benzodiazepinas. Tenemos un fármaco libre que como médico general con una cédula profesional tipo C1, C2 puedes acceder a medicamentos controlados del primer grupo, en el cual entra este tipo de benzodiazepinas que aparentemente son inofensivas, pero tienen cambios interesantes, ¿no? Entonces, si se nos autorizara hasta dosificar a cierta dosis, la responsabilidad sería certificar a cada tipo de médico que pretende prescribir ese tipo de situación. Y obviamente, el que tú tengas una cédula profesional, un título profesional, pues ya vale a cierto grado de estudios, pero no quiere decir que seas apto para prescribirlo. Ahora, la gente tiene la falsa creencia de que natural es igual a inofensivo, y no es cierto, ¿no? Todo agente que ingresa tiene un efecto pro y un efecto en contra, y eso se va a mediar en función de las cantidades. Entonces, hablando en especial de la planta o de la marihuana, no quiere decir que no sirva, sí funciona. Pero igual como médico, ¿cuándo prescribes un medicamento? Porque todos tienen efectos adversos, pero ¿cuándo lo prescribes? Cuando el beneficio supera el riesgo. Ese es como tú decides, como tú tienes una línea para tomar la iniciativa de prescribir. Entonces, ¿cuándo el beneficio supera el riesgo? Hablando de marihuana, ¿sirve para el dolor? Sí, comprobado. Pero, ¿para qué tipo de dolor? ¿Me explico? O sea, ¿por qué? Porque te venden la idea de que la marihuana es la solución a los dolores intensos que no te quita otra cosa. Y es una mentira. ¿Por qué? Porque tienes que saber a dónde actúa la marihuana para saber cómo la vas a integrar y cómo la vas a prescribir. Entonces, por eso marihuanol, así poma es, o así aceite. Es. Pero si te das cuenta, la gran mayoría de las pomadas que tienen marihuanol o que tienen extracto de marihuana como analgésico, tienen combinación o sinergia con otras plantas.
no nada más es marihuana. Ujú. Y ahora volvemos a lo mismo, el tipo de administración va a depender mucho del efecto que vas a obtener, la dosificación, pues es inespecífica porque no puedes decir un vasito, una tacita, o sea, prácticamente es hasta que sientas el efecto. ¿Sabes qué? Me acabé el brownie, me acabé el vaso de infusión de marihuana, me acabé el botecito, me acabé 3 churros y no sentí nada. Entonces, tienes que saber cómo funciona para saber para qué sí sirve y para qué no. ¿No? Es exactamente lo mismo. Tú vas con tu médico y si tu médico te receta un analgésico, pero no actúa como para ese tipo específico de dolor que tú tienes, no vas a sentir mejoría. ¿Y qué haces regularmente? Lo dejas de tomar, vas a otro médico y si otro médico te prescribe otro medicamento y ese sí te hizo efecto, entonces te sigues tomando ese, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso a pesar de que sea tratamiento para el dolor, ni los riesgos son similares, ni el cómo actúa es similar. Entonces eso es lo que tenemos que entender. La marihuana no es la solución mágica que hemos estado buscando. Hay que entender cómo funciona, hay que entender cómo se absorbe, hay que entender de dónde viene, qué especies tenemos disponibles y para nosotros la parte regulatoria que sería la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para Riesgos Sanitarios, que nos dé una hoja de indicación y nos explique cómo se tiene que utilizar. A pesar de que hay literatura que nos describe y que nos permite entender esta situación, tenemos que tener una ley regulatoria en salud para que nos permita estadificar. ¿Por qué? Porque una vez que se vuelva un problema de salud, y no porque sea malo, o sea, sino porque ya como médico estés autorizado tienes que saber manejarlo, tu capacitación constante. Y ahí va. Exactamente eso es lo que tocaba en el punto de por qué todavía no existe esa legalización general, o particular, mejor dicho. El Senado aprobó el proyecto general para el consumo de. ¿Qué quiere decir? Que una parte de ese gran proyecto sobre consumo ya está regulado, ¿no? Legislado. Pero hace falta, de hecho, ese punto peculiar que la COFEPRIS también dé su parte regulatoria para poder entender ahora sí de manera particular el consumo de la marihuana, ¿no? Entonces ahora te entiendo yo, por ejemplo, el punto de por qué aún no puede soltarse al 100 de decir, órale ya, ¿no? Todo su consumo, sino porque existe todo un análisis proyectivo de cómo reacciona. ¿Y legalmente hacia dónde se está dirigiendo como esta aprobación? ¿Hacia lo médico o hacia lo recreativo como el alcohol y el tabaco? Hacia las dos. Existe como, bueno, vamos a entender que la legalización del consumo parte de un estado progresista, ¿no? Vámonos todos por esta libertad de. Entonces existe para las dos vertientes, tanto para la parte médica como para la parte lúdica o recreativa, ¿no? Es por eso que como tal la legislación es sobre el consumo. ¿Me explico? O sea, no lo hace particular, pero ya existe una parte legislada sobre el uso médico, ¿no? O el tratamiento médico. Pero todavía no existe una sobre el problema de salud que conllevaría ya la prescripción o, por ejemplo, el consumo recreativo. Entonces, en esta parte, pues bueno, toma las dos vertientes y trata de unificarlo para un general. De hecho, como tal, dentro del proyecto que existe, si gustan poderlo checar en cannabis.gov, me parece, que existe la antesala del proyecto, es específico, ¿no? Por ejemplo, para ti que tú lo utilizas de uso recreativo, te permitimos, ¿no? Esa parte de consumo de 28 gramos y de portación hasta 28 gramos, una onza prácticamente, para poder portarla y consumirla en lugares no públicos, que quede claro, hasta 28 gramos para ti, ¿no? A ti que te gusta echarte tu porro todos los días. Más en cambio, para las personas que tienen ese tipo de prescripciones médicas, no existe un límite sobre el transporte o sobre la pertenencia en domicilio. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes una prescripción médica, puedes tener, si quieres, 200 kilos en tu sala y no es ameritable de delito, ¿no? Es una situación muy completa porque aparte como es la parte de salud, como con la COFEPRIS, la regulación ante el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, ¿no? Y varias situaciones así, pues bueno, tiene que ser regulada. Claro, claro.
Y ahora, sabiendo como toda esta información, ¿consideran que ha sido prematuro la forma en que están llevando ahorita las cosas? O sea, como que ha sido muy acelerado la forma en que están tomando las decisiones. Pues aquí yo me gustaría escucharte. ¿Cómo ha influido la presión social en esto? Pues yo digo que no y sí también, porque ya es un tema que se ha tratado desde hace muchos años. Así es. El hecho de que le hayan puesto atención ahorita, o sea, yo siento que aparte de que puede llegar a ser parte de la presión social, insisto, es un tema que ya tiene años. Y no se han hecho como manifestaciones, por ejemplo, con el alcohol, cuando se hizo legal el alcohol o el tabaco, que si era como, no, yo sí quiero que sea legal el tabaco, todavía creo que se veía mejor que fumaran y bebieran a que fumes un churro. Claro, pero aquí la cuestión, o sea, lo que yo voy es, ¿por qué ahorita? ¿Por qué decidieron que fuera exactamente en este año, que es año de elecciones? En este año de elecciones. ¿Ya lo dijiste? Por eso digo, o sea, porque a lo mejor eso puede ser una hipótesis, ¿no? Sí, pero claro. puede que haya sido para desviarlo por algún otro tema. Yo te puedo decir, en cuestión administrativa, siento yo que se están apresurando, porque hablar sobre legalización no solo de marihuana, sino de cualquier tipo de sustancia de este tipo, implica algo que es seguridad pública. Entonces, el hecho de que este tipo de legislación se haya hecho, ¿sabes qué? Yo quiero que se empiece a hacer la legislación del consumo, porque esto terminaría con el estado de inseguridad que tenemos, pues es erróneo. Es erróneo decir, el legalizarlo va a acabar con el narcotráfico, ¿me explico? O sea, tienes una hipótesis que podría funcionar, pero si tienes problemas de corrupción, pues evidentemente no te va a dar una mejoría, Sí, ¿me claro. explico? Entonces, en ese aspecto, pues es... Quieres como controlarla, pero está como muy Sí, complicado. tienes ¿no? varios aspectos por fuera que tienes que regular antes que solo la marihuana, ¿no? Quieres cobrarles a los que siembran cuando ni siquiera sabes quiénes siembran. Algo así, y prácticamente de eso vamos con la parte económica. O sea, por ejemplo, tenemos estimado que anual la derrama económica por consumo de solo marihuana, estamos hablando de que son 2,000 millones de pesos en derrama económica, ¿no? ¿Qué va esto? Finalmente, con este tipo de regulaciones, podríamos decir, pues ¿sabes qué? Entonces de esos 2,000 millones de pesos, vamos a tener el pago del IEPS, el pago de IVA, o sea, pero estamos entendiendo que gran parte del consumo por fuera es sobre el narcotráfico. ¿Cómo vas a hacer que el narco te pague El impuestos, cártel de se Guadalajara. regularice? No me explico, o sea, Sí, claro, es muy complicado. dentro de la encuesta nacional sobre consumo de drogas, alcohol y tabaco, se tiene estipulado que solamente el 8% de los consumidores mayores de edad adquieren o consumen este tipo de sustancia por autocultivo. Eso te está dejando prácticamente un 92% que lo sacan de otro lado, que existe el mercado gris y el mercado negro. El mercado gris es gente que, pues bueno, empezó a autocultivar, que no tiene que ver nada con el narcotráfico, pero que autocultivan y venden. Sigue siendo ilegal. Y pues bueno, las personas con las que se baña con sangre este tipo de mercados. Finalmente, uno u otro, pues es un proceso de fiscalización, de regularización. ¿Y tú crees que sumamente vayan a difícil. hacer, por ejemplo, lo que hay en Estados Unidos, como la tienda de cannabis, ¿no? Para toda la gente fifí acá, que diga, vamos a abrir esta tienda y vamos a vender tu churro a 500 pesos, tus gomitas a 200, Pues, es y que por cosas eso tiene así. que ser, o sea, Es que podría ser, Y pero por pueden ejemplo, seguir manteniendo como esta parte, o sea, porque Pero- siento que el narco va a estar como muy cabrón controlar, pero también van a tener este consumo como más dato curioso, legal. que hay que acabar con ese tipo como de mitos, ¿no? En Estados Unidos, no en toda el área territorial de América del Es Norte legal. es legal, exactamente. Se rigen por estatutos o leyes estatales, que en los cuales, por ejemplo, lo que veíamos que California es uno de los principales estados que pudo decir, ¿sabes qué? Yo lo voy a legislar, pero pues, eso no quiere decir que en San Francisco o en algunos otros estados exista este tipo de legislación, ¿no? Entonces yo hay no- que tener un punto ahí No, sí, sí. muy claro. Pero, o sea, yo me imagino que van a querer hacer esto, por ejemplo, en las Claro. principales ciudades, ¿no? Un Sí, como en ejemplo, Ámsterdam. Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Ahí va el problema. o como lugares en donde sí hay. La
la observancia de esta ley o la ejecución de esta ley es nacional. Aquí no se rigieron por zonas, y ese es uno de los grandes problemas que yo veo dentro de la regulación. ¿Por qué? Bueno, dentro de esta encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, se dictamina que el consumo en el norte es casi 7 veces más grande que la del centro, y que en la zona centro es casi 3 veces más grande que la zona sur. Entonces sería un poco erróneo pensar que esta ley podría ser de aplicación general hacia todo el área del territorio nacional. Se debieron haber hecho como por zonas, ¿no? Al menos dividir y hacer Pues, un análisis en donde aquí consumen más, ponemos una tienda y pues, se rige. Aquí consumen Es que sería especulativo, o sea, hasta que no haya un marco regulatorio no podemos decir se va a mover así, se va a mover así. Podemos especular sobre cómo creemos que se puede mover el mercado, cómo Sí, claro. creemos que se puede mover en cuanto a zonas turísticas sobre todo, ¿no? Pero pues la verdad es que estamos Sí, en ceros hasta que tengamos algo tangible que nos diga cómo funciona, ¿no? Entonces, digo, al menos pues del tiempo que lleva legislándose para acá, debería ser de lectura obligada revisar ciertos antecedentes, cómo les ha ido a otros países, qué regulaciones tienen, o sea, digamos, sentarnos. Yo con creo que calma a todavía la analizar. gente aquí, o sea, como la gente normal, la gente del pueblo, tiene como más idea de lo que puede funcionar que los funcionarios. La otra vez también estábamos platicando con unos amigos, por ejemplo, que está todas las personas que se van a Real del 14 por el peyote, o que en Hongosto empieza como su trayectoria para ir a buscar hongos alucinógenos y que no se meten, pero por ejemplo también, o sea, yo conozco mucha gente en Ciudad de México que tienen como sus cultivos y son como muy hippies, es como, ay, adelante, ven a mi cafetería, ¿no? ¿Quieres un brownie especial? ¿Quieres un Milky Way especial? Claro, ¿Quieres una se crea infusión toda especial? una filosofía alrededor de, ¿no? Exacto, entonces es como, o sea, de que existen como ese tipo de tienditas, existen. Y la No quiere decir gente, que sean legales. yo lo sé, pero la gente sabe, o sea, por ejemplo, como que tiene una conciencia más grande de decir, ¿sabes qué? Yo soy media como en esta onda como hippie y me voy a ir con mis amigos a fumar un bong en esta tiendita que sé que estamos todos chidos, no llega nadie, cosas por el estilo. Yo discrepo, porque lo que estás diciendo prácticamente es decir, el pueblo bueno, el pueblo sabio, ¿no? Pero, No, o sea, pero no, ¿por qué? O sea, sí hay una cultura de consumo, eso es cierto, no lo podemos negar, pero, y aunque tenemos muchos funcionarios deficientes, o sea, aquí el análisis tiene que ser multicéntrico, ¿no? Tiene que haber funcionarios de salud en función de salud, funcionarios administrativos, económicos y legales. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de una accesibilidad a una población general. ¿Qué quiere decir? Que esa cultura de consumo ya no se limita a las personas que tienen una cultura de consumo propia, específica o espiritual, se va a ampliar a una población general que no tiene la misma cultura y que tiene rasgos socioeconómicos totalmente diferentes y que influye completamente diferente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la persona que consume peyotes de manera filosófica, la persona que consume marihuana de manera filosófica, a la persona que consume cemento en la esquina todos los días, Sí, ¿me claro. explico? O que puede consumir marihuana también. O sea, yo siento, yo no quiero quitar como a todos los especialistas que están atrás de como todas las leyes, pero a final de cuenta, haciendo como un comentario muy corto, habíamos platicado también con unos amigos de que decíamos, se supone que nos representan, pero a veces hacen cosas que tú dices, ¿neta nos funcionan? O sea, necesitan como un poco más de investigación de campo Y ahí va. para realizar este tipo de leyes. Quiero darte una parte, ¿no? ¿Cuál es la parte primicia de esta ley de regulación? Lo pusieron así, como que inhibe el libre desarrollo de la personalidad. Inhibe. Hacer ilegal el consumo. Ah, ok. Ah, sí. Inhibe Sí, dije. el libre desarrollo de la personalidad. Ok, ajá. Pues está muy, muy complicado, ¿no? Porque es como, o sea, lo tratan de equiparar a una cuestión como de decir, porque te restringo algo, no te dejo ser libre, ¿no? Por ejemplo, es como si dijéramos, un asesino no puede matar,
entonces está restringiendo su libertad, su personalidad le pide matar. Entonces tenemos que legislarlo también y decir, sí se puede, solamente porque tu personalidad lo necesita, lo requiere. Pues es una... Ahí vamos como a la parte extremista de lo que estábamos hablando de la gente actual, ¿no? Pero es que O sea, no puedes decir, oye, es que no me gusta el rosa. Y tú, ¿pero por qué no me gusta el rosa? Si es el más, a mí es que me gusta el azul. Y es como... Pero es que es la parte primicia, ¿no? Digo, nosotros ya lo estamos viendo tal vez en otro nivel, pero quería tocarlo en el punto en el que decían sobre este tipo de separación de consumidores, ¿no? Realmente nace por eso, porque decían que el restringir el consumo hacia esto, ¿no? Inhibe Sí, pues más o menos como lo que pasó con, no sé si escuchaste hace unos meses de que los pedófilos querían, sí, no, qué querían que pendejada. se hiciera una ley para que ellos pudieran tener relaciones con niños porque pues era su libertad, ¿no? Así como Sí, no mames. todo lo que es pues, el conjunto LGBT. Que también tenían el derecho, porque ¿no? que ellos no se Entonces, sentían como pedófilos. y que no es lo como hacían querer en mal. y justificar, era decir, como- pues lo vamos a legalizar porque estás inhibiendo su personalidad, digo, o sea, es muy... es No, como sin ofender, es muy tonto. Yo creo que aquí lo que están buscando es, bueno, primero hay una cuestión, como ella mencionaba, de que en los últimos años como que ha habido un aumento en la cuestión como de marchas, de querer, pues mostrar a la gente que pues tenemos libertad y que queremos esta parte de la legalización porque pues no tiene nada de malo y todo eso, ¿no? Entonces, entiendo esa parte y crece mucho por la cultura en la que vivimos el día de hoy, ¿no? Obviamente las redes sociales, los medios de comunicación Ay, de cosas afectan a mucho cosas. en que las personas pues decidan seguir un modelo, ¿no? Como lo hablábamos la vez pasada de los movimientos sociales. Es similar, ¿no? O sea, es como decir, pues todos ellos están en onda, ¿no? Están fumando pues, cannabis, pues yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Yo quiero estar en onda, entonces sí, yo creo que lo merece, ¿no? Pues es que... O sea, hay de cosas a cosas, o sea, sí, no pero puedes es generalizar. que la historia como todo, ¿no? se analiza en retrospectiva, o sea, es una regresión lineal sobre cómo evoluciona. Ah, ¿Por sí. qué? Porque podemos hablar de otras situaciones que estaban autorizadas. La cocaína era legal, los barbitúricos eran legales, el alcohol se iniciaba en edades tempranas en Estados Unidos, en Europa y en México. Luego lo prohibieron y luego ya no. Ajá, entonces... Pero pues es que es toda una investigación, pues, ¿no? O sea, al así final es, de cuentas, claro. es lo que tú dices, ¿no? La cocaína era como, bien, pues, inhalar cocaína cuando tú quieres, ¿no? Y luego decían, no, es que sí los ponen pendejos. O sí los hace tontos, o sí les hace, ¿sabes qué? No, ya no la vamos a... Pero o sea, es que una realmente prueba y error. el alcohol es exactamente lo mismo, el tabaco es exactamente lo mismo y la marihuana tiene los mismos, bueno, no los mismos, pero sí tiene Va para la un misma. efecto, ¿no? Un decrecimiento en la curva cognitiva y un deterioro de las funciones mentales superiores. Entonces, digo... Sí, claro. Ya que va, en esa regulación del consumo, fíjate, en una encuesta realizada en Estados Unidos, de hecho en el estado de California, esta encuesta les decía, por ejemplo, a jóvenes, ¿no? Que ya tienen edad para el consumo. Curiosamente, el 75% de los consumidores, una vez bajo los efectos de la marihuana, decían que ellos se sentían con una creciente en sus habilidades. El típico que podemos escuchar de, cuando estoy pedo manejo mejor. Era lo mismo acá, ¿no? Y era algo que, pues bueno, en el inicio nos sentabas claro el hecho de decir, pues no, carnal, ¿no? O sea, realmente no estás manejando mejor, si hay afectaciones dentro de tu... Sistema. Sí, de tu desarrollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en California, que es el estado que más referente tenemos por su progreso, ¿no? Por su progreso en cuanto a legalización. Dentro de los accidentes de tránsito por consumo de sustancias, la probabilidad es mucho más grande con personas que consumen marihuana que por una que consume alcohol. Estamos hablando de que en California, en específico, fumar marihuana y manejar durante las 2 horas posteriores al consumo te hace 400 veces más propenso a un accidente de tránsito. Pues es que sí, ¿Cuándo? no manches. Cuando en cuestiones de alcohol los hace solamente 128 veces más propensos.
Entonces, ahí viene esa gran diferencia en la que muchos vivimos engañados de, pues es que no hace daño, ¿no? Prácticamente el efecto del alcohol es rápido. ¿Por qué? Te intoxica rápido, se metaboliza relativamente rápido y se elimina rápido. ¿Qué quiere decir? Puedes durar 1 hora a un consumo promedio antes de llegar a un estado de euforia relativa. 2 horas o 3 horas, depende de la velocidad de consumo, para llegar a un grado de embriaguez, ¿no? Entonces estamos hablando de un periodo corto de tiempo, 3 horas. Y después, regularmente, no me acuerdo, se me olvidó, me perdí, o los mecanismos reflejos de defensa. Vomitas, te duermes, ¿no? Te deprime tanto que el cerebro dice hasta aquí y hasta aquí, ¿no? Y después vomitas tratando de sacar la mayor cantidad para que no se siga absorbiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Digamos que tu hora pico serían 5 horas promedio, ¿no? Lo puedes extender hasta 10 o 12, que puedes seguir consumiendo alcohol toda la noche. No importa. El punto es el siguiente: se metaboliza rápido y en menos de 24 horas posterior a su consumo vas a tener solo efectos residuales de un metabolismo del alcohol. El alcohol se metaboliza y genera lo que conocemos como la resaca, ¿no? Por intoxicación de los mismos metabolitos del alcohol. Entonces, en menos de 24 horas vas a presentar cruda, ¿no? Y las cantidades detectables de alcohol se van a extender hasta 2 o 3 días. Con la marihuana no. La marihuana tiene un efecto de consumo, sea pulmonar o sea vía oral, un efecto de consumo de lento paso y de absorción que te va a durar alrededor de 24 horas, cuando menos entre 13 y 24, y un proceso de degradación que puedes encontrar de manera natural, marihuana hasta 10 o 14 días posteriores. Entonces los antidoping tienen la base en esa situación. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? La marihuana genera un mayor depósito a nivel del organismo, que si tú vas haciendo un consumo, es decir, si tú consumes alcohol crónicamente, tomas ayer, hoy lo eliminas, tomas al rato, lo eliminas mañana y puedes seguir ese consumo crónico, evidentemente lesionando los órganos. Pero la marihuana es consumo ayer, empiezo a metabolizar hoy y consumo hoy en la noche, y entonces ya tengo más cantidad circulante disponible, ¿no? Mayor cantidad circulante disponible, mayores efectos, menor dosis para alcanzar lo que quiero. ¿Por qué? Porque me mantengo en un estable. Entonces ese es exactamente el problema y el detalle y la diferencia entre el alcohol y la marihuana. O sea, la marihuana te duras, es, no sé, 5 horas, pero en tu sistema te va a durar 15 claro, días. No sé si vieron el argumento ridículo de la diputada recientemente del brownie de los 550 microgramos y los 4 días de viaje espacial. Sí. Bueno, tiene lógica en mucho sentido. ¿Por qué? Un cerebro o una neurona que no está acostumbrada a esa cantidad o esa dosis de cannabinoides va a tener un efecto bien interesante. ¿Qué quiere decir? Sí, no quiere decir que haya personas que porque les dure unas horas el viaje no tengan efectos residuales las próximas 48, 72 horas. No, los van a tener. La diferencia es cómo su cuerpo lidia con esa tolerancia. Y como una persona que recién inicia en el consumo sí puede tener un viaje de 4 días, a pesar de que la cantidad sea menor. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. La cantidad de receptores, la cantidad de enzimas degradantes, el estado emocional, el estado nutricional va a influir mucho en cómo se metaboliza esa sustancia. Entonces, claro, entonces, ¿puede haber alguien que dure 4 días? Sí. Horas. ¿Puede haber alguien que dure horas? También, ¿no? Y no quiere decir que un argumento sea menos creíble que el otro. Aquí el detalle es ese. ¿Con cuánto tiempo después vas a lidiar con los efectos colaterales? Es decir, tu estado principal de euforia, tu estado principal sobre el efecto que buscas de la droga, lo vas a obtener en las primeras 24 horas. Pero el residual sobre lo que afecta en tus neurotransmisores, en tu curva de aprendizaje, en tu curva de reflejos, en tu producción y metabolismo de otro tipo de neurotransmisores, de neuroquímica, se va a ver afectado las siguientes 72 horas en agudo y hasta la siguiente semana. Entonces vas a tener efectos una semana posterior y puedes ver efectos sobre la higiene del sueño, la calidad de la comida, el tipo de antojos que tienes, el ejercicio que realizas, etcétera, etcétera, ¿no? El rendimiento físico, el rendimiento académico.
el rendimiento en cuanto a reflejos. Entonces se ha demostrado que las personas que consumen marihuana de manera regular tienden a disminuir su curva de aprendizaje, tienden a disminuir su curva de reflejos, y esto es entendible porque pues, estamos diciendo o lo estamos viendo como que la marihuana es un coadyuvante o un medicamento o un fármaco potencial utilizable en epilepsia, que es lo que disminuye la carga neuronal. Entonces es lógico pensar que va a disminuir tu capacidad de reflejo, ¿no? Y que como ya no sientes esa sensación de euforia, te da la falsa seguridad de que ya estás bien cuando no es cierto. Okay. Entonces ¿Y eso... aquí qué crees que pase? Por ejemplo, te digo, la legalizan. Y luego, Pues es que es ver cómo marca el marco regulatorio, porque por ejemplo hay ciertos medicamentos que tienen indicaciones específicas que dicen el consumo de este medicamento se recomienda no conducir, no operar maquinaria pesada y no estar cansado de noche, ¿no? Entonces tendría que tener una advertencia similar, y nosotros como médicos tenemos que saber cómo funciona, cómo maneja, cómo lo dosificas. eso sí lo consumen médicamente. Médicamente. Pero si va a ser recreativo. Es exactamente similar al alcohol o al cigarro. Tú sabes Van a cuáles son decir, los efectos. No puedes comprar un churro. Tú sabes cuáles son al los día. efectos negativos del cigarro, o cuáles son los efectos negativos del alcohol. Pero volvemos a lo mismo, tenemos la falsa creencia que el verde es vida y entonces la marihuana no tiene ningún efecto nocivo, y esa es una mentira, ¿no? Volvemos a lo mismo, la conciencia de consumo o la cultura de consumo se ve modificada por el grupo social. Desde el sector salud se va a seguir luchando, como se ha venido luchando con el alcohol, como se ha venido luchando con el cigarro, y como recientemente se empieza a luchar contra los azúcares y contra otros elementos dietéticos, ¿no? Entonces, realmente el que se legalice, el que se autorice y el que sepamos que tiene efectos adversos, lo único que nos tiene que decir es que tenemos más factores en los que pensar de manera más abierta, ¿no? Ya no podemos estigmatizar el consumo de marihuana, es decir, las historias clínicas dicen consumo de alcohol, consumo de tabaco y otras sustancias, ¿no? Y otras sustancias es especificar. Y ahora la pregunta obligada es alcohol, cigarro, marihuana y otras sustancias, ¿no? Sí, claro. Entonces, todo eso cambia la perspectiva dinámica de cómo se mueve la sociedad, cómo la tenemos que atacar, qué probables efectos vayamos a considerar a futuro, qué podemos ver en nuestra población, y va a depender realmente del tipo de situación, ¿no? Y digo, si el día de hoy no es complicado obtener una receta médica para un medicamento controlado, sea psiquiátrico, sea neurológico o sea de clase 1, difícilmente veo que sea imposible obtener una receta médica por cannabinoide, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho. ¿Y tú, por ejemplo, qué crees? ¿Que sea un retroceso, un avance o...? Yo consideraría un estancamiento. Sí, ciertamente, como se los comentaba hace algunos minutos, el hecho de que no estamos preparados al 100% para dar este gran paso es lo que haría ni un progreso ni un retroceso. Nos estancaríamos en un tema que probablemente traería daños colaterales más grandes de los beneficios que podría generar. Las partes o las raíces iniciales de los problemas, que puede ser corrupción, ¿no? Falta de ética o falta de valor, falta de conciencia moral, de conciencia social, moralidad, o sea, ven afectados todo este tipo de progresos, pero tampoco te echa para atrás, entonces nos quedaríamos estancados solo en ese lugar, ¿no? Digo, finalmente aquí yo creo que es una parte esencial, si eres tu consumidor, el entender, yo siento, ¿no? Desde una idea personal, tienes que entender el porqué de tu consumo, y de esa manera entender el porqué de la lucha de la legalización para lo que quieres, ¿me explico? O sea, digo, finalmente conozco muchísimas personas que tienen este tipo de consumos por moda. Y si tú eres uno de ellos, si tú lo haces por ese sentido de pertenencia ante muchos grupos, créeme que no eres parte de la solución, eres parte del problema. Sí, claro. Porque no estás dándole una directriz más estable o más consciente de este tipo de problemas sociales como la legalización del consumo.
O sea, aquí la idea, lo que buscan es que sea la marihuana sea lo mismo que otro alcohol u otro tabaco, ¿no? O sea, legalízalo y que pase lo mismo que pasó con ellos. Pero Y para mucha gente piensan sigue que siendo un tabú. Todo cambio es una desestabilización de lo normal. Entonces, pues obviamente, bueno, sí, normal. Entonces, normalmente lo que va a pasar es justamente eso, una reacción en contra de, ¿no? O sea, te apuesto que mucha gente van a crear como asociaciones o alianzas o algo para protestar en contra de la legalización justamente, ¿no? Como ya lo ha existido, o sea, ya existe de hecho, ¿no? A mí me gustaría creer que ese tipo de legalidad podría favorecer en algún punto el hecho de cómo se percibe este gasto público o cómo se percibe este ingreso para hacer algo mejor, ¿no? O sea, que puede traer beneficios, sí, no lo dudo. Si me preguntan, aunque no me pregunten, yo estoy a favor de la legalización, pero pues sí debe tener un tipo de detallado y análisis muy específico para no caer en ese tipo de baches dentro del camino político que nos pueda beneficiar como sociedad y no deje esta libertad en cuanto pues, a transgiversar, ¿no? Un consumo haya una situación pues de narcoconsumo. Claro. Pues bueno, entonces para cerrar, pues me gustaría que me comentaran ustedes cuáles son sus conclusiones. Pues yo también estoy a favor de la legalización. Creo que es un buen paso para quitar muchas cosas como turbias que podemos llegar a tener dentro de la sociedad. Pero sí es un punto que tenemos que tocar con pincitas. O sea, no es tan fácil. No es tan fácil como decir, sí, ya. Y lo pudimos ver hoy, ¿no? O sea, tú dices, estamos a favor porque me gusta viajar mientras voy en el camión, ¿no? Pero pues ya nos dimos cuenta que no, o sea que la mayoría de las personas creen que el cannabis solo te trae cosas buenas y mucha gente te dice, no, es que el cannabis no tiene repercusiones. Y ya nos dijo que no. Ya nos dijo que estamos jodidos, comamos lo que nos comamos. Entonces, pues al final de cuentas, vamos a legalizar este punto, obviamente con lo que se tenga que mediar. Y pues para aquellas personas que lo quieren consumir, que quieren probarlo, pues bajo responsabilidad y que no lo hagan por moda, simplemente investiguen. Si les gusta, pues tranquilos, ahí va a estar, no se los fumen todos en un día, porque no funciona. Pero pues yo creo que estén a favor de cómo esté evolucionando la sociedad actualmente. Es la mejor forma de vivir chido. Pues yo quiero resaltar varios puntos importantes, resumir todo. Lo primero, yo creo que la pregunta obligada sería, ¿va a ser la legalización de la marihuana un problema de salud pública? Ya es un problema de salud pública, entonces, ¿va a seguir siéndolo? No lo sabemos, probablemente sí, probablemente no, habrá que ver en algún tiempo, ¿no? Se va a ir regulando. Lo siguiente es la marihuana o los cannabinoides puros, depurados, como tratamiento para la epilepsia, ¿van a ser un tratamiento de primera línea? Nunca. ¿Son la luz al final de la esperanza para trastornos complicados? Tampoco. ¿Son la cura mágica que nos prometieron? Menos. Entonces, ¿Para la ansiedad? tenemos que tener un estudio mayor, ¿no? Y a lo mejor pues veremos de qué manera a nosotros como médicos nos inculcan a una cultura de estudio acerca de las sustancias, pero en general no es la cura mágica. Sirve para el dolor, para algunos tipos de dolores. Antes de utilizarlo, consulte a su médico de confianza. Por favor. Si no duele más. ¿Todos los tipos de marihuana funcionan? No. Consulte a su médico. Y finalmente, ¿la marihuana es inofensiva? No. ¿Tiene efectos adversos graves a largo plazo en su consumo excesivo y en su consumo no tan excesivo? Sí, afecta la curva de aprendizaje, afecta la toma de decisiones, la producción de neurotransmisores, entonces pudiera potenciar incluso otro tipo de enfermedades estigmatizadas ahora,
y más comunes como depresión, ansiedad, otro tipo de trastornos de personalidad. Entonces, consulte a su psicólogo, consulte a su médico de cabecera, ¿sale? Hay que estar pendientes de la situación y pues bueno, definitivamente ni la marihuana ni los cannabinoides son la minita de oro que estamos acostumbrados a través de la cultura popular a percibir. Como ya se los dije, identifiquen por qué lo hacen, porque si no, lejos de ser un apoyo, van a ser un problema más grande para este tipo de movimientos. Sí, se tiene muy estigmatizado al consumidor de. Normalmente es como de, consumes marihuana, eres delincuente. Si tú no estás a favor, si tú no conoces mucho sobre el consumo, te invito a que te eduques un poquito más para que entiendas de que no solo lo hace un delincuente. ¿Me explico? Este tipo de consumos, al igual que el alcohol, por así decirlo, puede hacerlo o un político o... Es recreativo. Sí, puede hacerlo un político o puede hacerlo un reo, ¿no? Y eso no te define como tal. Entonces, la estigmatización es pésima y yo creo que en ese tipo de progresos que tenemos como sociedad, pues sí estaría, o sí sería interesante que aprendieras a educarte un poquito más sobre el consumo. Y 3, pues finalmente el día de mañana empecemos a ver a futuro. Esto ya está más para allá que para acá en cuanto a la legalización. Y pues finalmente, como económico administrativo, me gustaría que empezaras a tener una proyección de negocio en un mercado que va a ser muy volátil y muy bien remunerado. Entonces, en este caso, si tienes una idea después de la legalización sobre una proyección de negocios, estás del otro lado. Ok, perfecto, pues ya escuchamos lo que son pues, los puntos de vista. Como vimos, hay puntos a favor y puntos un poquito más en contra. Tiene como todo, ¿no? Su lado positivo, su lado negativo, y hay que saber pues, aprender a lidiar con ello, ¿no? Como bien dicen, hay que pensar bien el por qué lo vamos a consumir. Si lo vamos a consumir solamente por moda, porque queremos seguir a los demás y queremos formar parte de su grupo, o realmente lo estamos haciendo porque nos trae un beneficio personal a nosotros. Y obviamente, pues, estar muy conscientes, justo con lo que acabamos de escuchar, de las consecuencias que puede traer esto mismo. Entonces, yo los invito a que sean pues, un poquito más conscientes a la hora de tomar ese tipo de decisiones, y al final de cuentas, si lo quieren hacer o no, pues adelante, ¿no? Simplemente recuerden que se trata de respetar. Entonces, pues bueno, esto sería todo. Les agradecemos mucho por su atención. Recuerden darle la manita arriba, comentar, compartir con sus amigos, y si quieren unirse a este debate, pues adelante, ¿no? Leemos sus opiniones en la caja de comentarios y pues en los próximos videos estaremos comentando un poco sobre ello.